Bueno, vamos a buscar nuestra aplicación. A ver. Ahí estamos. No sé si todos pueden ver ya la aplicación. Sí. Bueno, entonces vamos a arrancar entonces con el contenido de lo que sería para nosotros la unidad número 3. En esta unidad vamos a ver conceptos de trigonometría y algo que nos haya quedado de geo. O sea, vamos a volver a retomar, pero para algunos casos especiales. ¿Eh? Bien, o sea, vamos a trabajar con todo lo que es el tema ángulos. Vamos a ver lo que son resoluciones de triángulos, razones trigonométricas, funciones trigonométricas, en fin. ¿Sí? Así que tratemos de estar todos muy atentos. Recuerden, como siempre, si hay alguna consulta, la planteamos. ¿Sí? Bien, vamos a arrancar con algunas cuestiones elementales, digamos, que las vamos a hacer en función de lo siguiente. Fíjense, suponiendo que yo tengo dos rectas cualquiera que se van a cortar en algún punto, ahí, y vamos a tomar como referencia lo siguiente, este punto de corte, en donde se intersectan las dos rectas, ¿sí? Le podemos llamar A, ¿sí? Y fíjense que va a suceder algo interesante desde el punto de vista geométrico, ¿no es cierto? Ya que se van a formar dos ángulos, ¿sí? En esta intersección. Podemos decir, de acuerdo a esto que estamos mencionando, que acá se va a formar un ángulo, ¿sí? Y se va a formar el otro ángulo acá, ¿sí? Con lo cual estamos viendo que la suma de esos dos ángulos me tienen que dar ¿cuánto? A ver, 60. 360 grados, ¿verdad? Muy bien. Nosotros podríamos considerar otro ángulo también, que sería este que está acá, ¿no es cierto? Pero bien, ya vamos a ir mencionando y vamos a ir clasificando los ángulos también, ¿sí? Dependiendo a la aparición, dónde estén y en función de algunas propiedades. ¿Está claro? Con respecto a lo que es la nomenclatura o la designación, o cómo nos referimos a un ángulo, lo podemos hacer de diferentes maneras. Utilizando el alfabeto griego, ustedes esto ya lo deben conocer seguramente, no necesariamente a lo que es el alfabeto completo, pero sí habrán escuchado de la letra alfa, beta, gamma, ¿sí? Bueno, esta es una forma que se suele utilizar mucho para designar los ángulos. En líneas generales también podemos decir que con mayúsculas también se suelen designar ángulos. Cuando lo hablamos en mayúsculas, generalmente ponemos la letra y se le hace un sombrerito arriba. ¿Sí? Por ejemplo, si tenemos le ponemos el sombrerito, y esto es indicativo que ese es un ángulo. ¿Sí? Esa referencia que estamos haciendo, ¿sí? Es a un ángulo. Y si tuviésemos un triángulo, en donde, por ejemplo, tenemos las letras A, B y C como vértices del mismo, nosotros podríamos decir lo siguiente, miren. A, B, C, haciendo referencia al triángulo ABC, y fíjense que acá en la letra central le ponemos el sombrerito indicando que el ángulo al que estamos haciendo referencia es el que está en el vértice B. De la misma manera, podríamos hacer
esto, o podríamos hacer esto, ¿sí? Entonces, fíjense, acá tenemos dos maneras también, ¿no? De decir, bueno, la letra central de estas tres, cuando nos referimos a un triángulo, es la que va a hacer referencia al vértice o al ángulo de nuestro triángulo, ¿sí? Pero para estar, además, más seguro, le vamos a colocar ese sombrerito. O sea, además de tomarla, la letra central, le colocamos ese sombrerito. ¿Sí? Bien. Esto es lo que tiene que ver con respecto a cómo se puede conformar un ángulo, ¿verdad? Un ángulo entonces se va a conformar a partir de la intersección de dos rectas en un punto común, como por ejemplo este punto A que tenemos acá. ¿Sí? Muy bien. Otra cosita que tenemos que saber antes de empezar a trabajar es la forma en la cual nosotros podemos medir o las formas de medición de ángulos. Para ello nos vamos a valer nosotros de dos sistemas. ¿Mm? El sistema sexagesimal, ¿mm? que es el que más conocen ustedes, que es cuando nos referimos a un ángulo, ¿no es cierto? Por ejemplo, decimos 45 grados, 30 grados, 57 grados, en fin. ¿Sí? Esta es la forma en la cual nosotros expresamos los ángulos en este sistema. Lo que sí tenemos que tener presente, y ya vamos a ir haciendo también algún ejercicio, es que un ángulo en este sistema puede expresarse también no solamente con el concepto de grado que nosotros tenemos, sino con el agregado de Minuto y segundo. minutos, muy bien, y segundos. ¿Sí? Y acá ustedes me dirán, ¿por qué minuto? ¿Por qué segundo? Bueno, porque el sistema sexagesimal tiene la particularidad de que a un círculo, ¿sí? A un círculo que tiene 360 grados, que ustedes ya saben, ¿verdad? Nosotros lo podemos dividir en 6 partes. De hecho, para este sistema es lo que se hace. ¿Sí? Entonces, imagínense, si yo tengo 6 partes, el círculo tiene 360 grados, estamos viendo que son todos múltiplos de quién? De 6 o de 60, ¿verdad? Y por eso la relación que tenemos específicamente con los minutos y los segundos. ¿Está claro? Como sabemos, o como podemos intuir, un grado es equivalente a decir 60 minutos. Por otro lado, un minuto es equivalente a decir 60 segundos. ¿Está claro? Por eso el concepto de sexagesimal y por eso la utilización de esta terminología de minutos y segundos. ¿Sí? ¿Por qué? Porque al círculo se lo divide en 6 partes iguales de 60 grados para conformar así un círculo de 360 grados, que es la apertura que tiene. ¿Sí? ¿Está claro, chicos? Sí. De igual manera, insisto, ya vamos a ver ejercitación de este tipo. Muy bien. Ahora, vamos con el otro sistema. El sistema que se llama radial o circular. Acá, que también ustedes lo conocen, y de hecho han estado trabajando con algún ejercicio seguramente en el parcial, ¿m? En donde generalmente trabajamos con quién, con pi, Ok. con pi, ¿verdad? Bien. En este caso, lo que vamos a hacer es tener en cuenta lo siguiente. Si yo tengo un círculo, cuyo centro está acá, en O,
y yo tomo un ángulo cualquiera, por ejemplo aquí y aquí, ¿sí? En donde esto tiene una cierta apertura, a esto lo podemos llamar alfa, y a este punto le decimos A y a este punto B. ¿Ok? Sí. ¿Alguien quiere preguntar algo? ¿No? Bueno. Entonces, acá decimos que este círculo tiene un determinado radio que le vamos a llamar R, ¿sí? Y vamos a definir el radián, que es la unidad con la cual trabajamos nosotros. Recordamos que acá la unidad es el grado, pero acá la unidad es el radián. Y vamos a decir que un radián es la medida que vamos a utilizar, ¿sí? Cuando la amplitud del ángulo con el que yo trabaje me va a permitir encontrar que el radio de mi círculo sea igual a la longitud del arco AB. ¿Está? Entonces yo voy a decir que esto es un radián cuando la longitud del arco AB sea igual al radio. ¿Está claro? Esa es la unidad, digamos. ¿Queda claro eso, chicos? Recordemos que 360 grados como relación entre sistemas es equivalente a decir 2pi. Si ustedes quieren usar esta relación, está perfecto. Pueden usar otra y sí. La otra que podríamos usar es tomar la mitad, ¿verdad? Y decir que 180 es equivalente a pi. ¿Está claro? Como podemos ver, cualquier ángulo que nosotros queramos representar en un sistema o que esté representado en un sistema puede ser llevado o puede ser representado en el otro inmediatamente teniendo como referencia algunas de estas relaciones que tenemos acá. ¿Sí? ¿Está claro, chicos? Sí. Bien. Ahora, fíjense que acá estamos volviendo a utilizar algún concepto que vimos en la parte de geometría, ¿no es cierto? En el sentido de que estoy usando algunas ecuaciones o voy a usar algunas ecuaciones como por ejemplo encontrar la longitud del arco. ¿Sí? Bien. ¿Cómo se definía o cómo se define la longitud de arco? A ver, si alguien se acuerda. Igual, si no se acuerdan, lo vamos a 2 pi repasar, por pero radio. 2 pi por 2pi radio. por radio. 2pi por radio, en realidad, lo que a vos te da es la longitud que tiene la circunferencia. ¿Sí? El arco S, o la longitud del arco S, es decir, por ejemplo, lo que mide esta distancia de A a B, ¿sí? Va a ser igual al valor del radio por la apertura del ángulo. ¿Sí? Dicho de otra manera, S va a ser igual a R por alfa, en donde alfa es el ángulo que mide esta apertura, ¿sí? Algo importantísimo, chicos, es que alfa tiene que estar medido en radianes. ¿Está claro? ¿Sí? ¿Cuál sería la unidad de ese? Y bueno, depende, por ejemplo, en qué valor a vos te den la medida del radio, del diámetro o los datos que tenga el círculo. ¿Sí? Por ejemplo, si yo te digo, hay un círculo, ¿sí? O una circunferencia, como vos quieras, en este caso sí podemos utilizar el concepto de circunferencia, pero si yo te digo, a ver, tengo un círculo, perdón, voy a poner circunferencia, ¿sí? Voy a poner circunferencia.
tengo una circunferencia cuyo diámetro, recordemos que de esta manera expresamos el diámetro, es igual a 12 metros. ¿Sí? 12 metros. Muy bien. Y yo quiero saber cuánto vale la longitud del arco bajo un ángulo de 45 grados. ¿Sí? Entonces, yo quiero saber cuánto vale la longitud que tiene el arco. Bien, si yo utilizo la ecuación, yo tengo que la longitud del arco va a ser igual al radio. ¿Conozco el radio? No, pero yo sé que el radio es igual al diámetro sobre 2. Por lo tanto, el radio será igual a 12 sobre 2, lo que me da como resultado 6. ¿Sí? Entonces ya tengo el radio. El radio vale 6. Como esto está en metros, seguramente esto es 6 metros. Ahora, ¿yo lo multiplico por 45? No, tengo que tener la prudencia que alfa tiene que estar medido en radianes. O sea que yo tengo que pasar el 45, que está en sexagesimal, a radianes. ¿Cómo lo puedo hacer? Utilizando o esta relación o esta. ¿Sí? Entonces, podemos hacer una regla de 3 muy simple y decir, si 180 grados es pi, 45, ¿cuánto será? Bueno, de acá vamos a tener 45 grados por pi sobre 180 grados. Entonces, fíjense que acá puedo cancelar los grados, puedo simplificar el 45, y esto me da 4, y esto se transforma inmediatamente en pi sobre 4. Entonces, los 45 grados que yo tenía en el sistema sexagesimal no son ni más ni menos que pi sobre 4. ¿Sí? Bien. ¿Puedo simplificar acá? Puedo simplificar. Esto va a ser 3 medios pi. Bien. Ahora, ¿qué pasa si yo quiero encontrar un valor específico? Convengamos que esto es 3 medios pi metros, ¿no? Entonces, para hacer el cálculo específico, esto sería 3 medios por... En este caso, para los cálculos, vamos a utilizar que pi es 314. ¿Sí? No hace falta utilizar, como ustedes saben, pi es un número de tipo irracional que tiene una cantidad infinita de decimales, ¿verdad? Entonces lo simplificamos y para realizar los cálculos vamos a utilizar 314. Entonces, para aquellos que tengan calculadora, por favor, ¿me pueden decir cuánto vale este resultado? Sería 1,5 por 314. 4,71. Bueno, esto va a ser 4,71 metros. Esa sería la longitud que tendría nuestro arco, ¿ves? Para el compañero que estaba preguntando recién, el tema de las unidades, y ya ponemos un ejemplo, ¿ves? Esta longitud de arco, suponiendo que esto sea 45, como lo hemos planteado en el ejemplo, va a tener 4,71 metros. ¿Está claro? Si hubiesen sido centímetros, bueno, sería 4,71 centímetros, en fin. ¿Sí? ¿Está claro eso? Sí. Bien, buenísimo. A ver, y ya que hemos hecho acá una conversión simple, vamos a hacer algo un poquito más interesante. A ver, supongamos que yo tengo un ángulo que es de 30 grados, 25 minutos y 45 segundos. ¿Cómo hago para llevar esto? ¿Sí? ¿Cómo hago para llevar esto a, por ejemplo, radianes? Bueno, lo primero es tratar de llevar todo simplemente a grados. Eso sería lo principal. ¿Sí?
Ahora, ¿cómo hacemos para llevar esto solamente a grados? Primero y principal, acá sabemos que 30 grados, 25 minutos, 45 segundos, seguramente será 30, algo. ¿Sí? Esto no va a bajar, o sea, los grados que están acá no van a bajar. Esta parte que está acá es lo que se va a convertir de alguna manera en una expresión decimal. Y eso es lo que nosotros tenemos que averiguar. Y decir, 25 minutos, 45 segundos, ¿cuánto equivale a grado? ¿Qué les parece? ¿Cómo podríamos hacer eso? Bueno, lo ideal siempre es arrancar desde atrás hacia adelante. Es decir, vamos a llevar los 45 segundos, los vamos a llevar a minutos primero. ¿Cómo lo hacemos? Y bueno, podríamos decir o trabajar de dos maneras, pero lo ideal es 45 segundos es un minuto. Perdón, disculpen, es 60 segundos. Ya me estoy adelantando y estoy poniendo en cualquier lado de las cosas. 60 segundos es un minuto. 45 segundos, ¿cuántos son? Bueno, esto es lo mismo que tener 45 segundos por un minuto sobre 60 segundos. De esta manera, desaparecen los segundos y esto se convierte en, si no me equivoco, 3/4. ¿De quién? De minuto. Y 3/4 son 0,75 minutos, ¿verdad? ¿Están todos de acuerdo? ¿Alguien Sí, tiene profe. alguna duda? Bueno. Eso significa que yo ya no tengo 25 minutos. Ahora yo voy a tener 25,75 minutos. Porque esto, que eran antes segundos, lo hemos pasado a minutos y se va a sumar a los minutos que yo tenía. Ahora, ¿cómo llevo estos minutos a grados? Exactamente haciendo lo mismo. Entonces decimos 60 minutos es un grado. Por lo tanto, 25,75, ¿cuánto será? Bueno, exactamente lo mismo. Hacemos 25,75 minutos por un grado y esto sobre 60 minutos. Los minutos se simplifican, esto me va a quedar en grados y 25,75 dividido en 60, ¿cuánto es? 0,43. 0,43 y en este caso ya hablamos de grados. Por lo tanto, como yo les decía, fíjense que este resultado final que hemos obtenido acá es el que va a conformar la parte decimal de lo que nosotros teníamos acá. O sea que esto sería 30,43 grados. ¿Está claro? Esto que antes estaba en minutos y en segundos, con los grados correspondientes, se ha transformado ahora simplemente en grados y ya tenemos el ángulo expresado de manera sexagesimal. ¿Está claro, chicos? Ahora, recién, yo podría hacer el pasaje a radianes. ¿Está? Entonces, si yo lo quiero pasar a radianes, ¿qué es lo que tendré que hacer? Bueno, lo que hicimos hace rato. Nada más que ahora, teniendo en cuenta lo que estamos haciendo, que es pasar de sexagesimal a radian. Y decir, 360 grados es 2pi, por lo tanto, 30,43 grados, ¿cuánto será? Bueno, 30,43 grados por 2pi, todo esto sobre 360 grados. Cancelamos los grados y fíjense, ya acá aparece un pi, ¿verdad? Podríamos cancelar, simplificar este 2,
sacando mitad aquí, y acá nos va a quedar 180. ¿Sí? Por lo tanto, yo voy a tener 30,43 dividido en 180. ¿Y eso cuánto me da? Aunque sea aproximado. 0,17. Esto me va a dar 0,17. Yo le hago caso a lo que dice el compañero. Si alguien encuentra otro resultado, por favor me avisa. Esto es lo mismo que tener 0,17 de pi. ¿Está? Entonces, hemos pasado nuestro ángulo sexagesimal a radial. ¿Sí? O dicho de otra manera, desde el sistema sexagesimal al sistema radial. ¿Ha quedado claro eso, chicos? Sí, Sí, profe. profe. Bueno, si hay alguna duda, por favor, pregunten porque esto se va a ir incrementando en dificultad, ¿no? Profe, una pregunta. Lo escucho. ¿Siempre queda con pi al final, con el paso No, radial? generalmente, a ver, vendría a ser como una representación clásica, ¿no? Que te aparezca un pi. Si vos acá querés pasarlo a un número específico, tendrías que hacer 0,17 por 3,14. Ajá. ¿Me entendés? Por ejemplo, a Claro. mí Y el eso, resultado es Pero como respuesta pueden estar esto, con la pi. esto aproximadamente te da 0,53, nada más que acá vas a tener que agregar, ¿no es cierto?, el tema de radianes. Ah, ¿Está? Esa sería la única diferencia. Si vos lo dejas con 0,17 pi o lo pones como 0,53 radianes, es exactamente lo mismo. ajá. ¿Sí? Gracias. Por ahí, ¿para qué te sirve esto? Que quizás en una expresión en la cual vos estés operando o haciendo el cálculo, no sé, de una relación entre, por ejemplo, arcos y demás, capaz que podés o dividir por alguna expresión que tenga pi, la podés simplificar. Nada más Claro. que eso. ¿Sí? Bien. yo te iba a hacer una Sí, pregunta. El resultado es 0,17, a mí me da 0,1690. es lo mismo. O sea, ahí ya te conviene redondear. Fíjate de que hay toda una historia que ustedes lo tienen que haber visto ya en física, que en líneas generales, cuando se hace el redondeo, se suele trabajar con 2 decimales nada más. ¿Sí? Ah, bien. En ese caso, el que vos estás planteando que está bien, ¿no es cierto? La tercera cifra es un 9. Como pasa a la fracción de 5, se supone que al segundo dígito lo tenés que subir. Como tu segundo dígito decimal era 6, pero el tercero era 9, este sube a 7. ¿Está claro? Bien. Perfecto. Bien, supongamos que yo tengo 3 medios pi. ¿Sí? Yo tengo 3 medios de pi y lo quiero pasar a sexagesimal. ¿Cómo haríamos? Bueno, nosotros sabemos. Gráficamente se lo puede sacar muy fácil. Bueno, está bien. Si usted puede representar gráficamente esto, todo bien. Igual ya vamos a ver la relación que hay entre la parte de ángulos cuando tenemos un círculo que se llama trigonométrico y a partir de él empezamos a trabajar. ¿Sí? Bueno, ¿qué podemos decir acá? Bueno, acá podríamos plantear la regla de 3, pero al revés, ¿verdad? Es decir, ahora decimos que 2pi es 360. ¿Cuánto es 3 medios de pi? Bueno, acá tendríamos 3 medios de pi por 360 dividido, 360 grados por supuesto, dividido en 2pi. Bueno, fíjate que en este caso, para el compañero que preguntaba recién, ves que en este caso puedo simplificar las pi rápidamente. ¿Sí? Acá puedo simplificar este 2 con este 360. Y además, inclusive, puedo simplificar este 2 que está acá con este 180 que está acá. Entonces, esto es lo mismo que tener 3 por 90, que es 260.
70 grados. ¿Está? ¿Sí? Sí. Bueno, eso es lo que tenemos que tener presente, cómo hacer los pasajes entre un sistema y otro. ¿Mm? Muy bien. Vamos a entrar a lo que son conceptos básicos de triángulos. Obviamente, si yo les pregunto qué es un triángulo, ¿qué me van a contestar ustedes? La figura geométrica con 3 lados y 3 Tres ángulos. lados. Bien. Perfecto. Bien. Entonces, vamos a plantear un ejemplo cualquiera. ¿Sí? De un triángulo, suponiendo que yo tengo esto. Muy bien. ¿Mm? Y vamos a decir A, B y C. ¿Sí? Algo importante. Ya dijimos que los ángulos se representan con letras mayúsculas. ¿Sí? Entonces, acá vamos a hacer eso. Acá tenemos, lo voy a poner en rojo a cada uno de los ángulos. ¿Ok? Ahora, cuando yo quiero representar los lados de un triángulo, el nombre que tiene cada lado está en correlación con los ángulos, pero de manera opuesta. Es decir, si yo tomo o veo que acá está el ángulo A, eso significa que opuesto a él va a estar el lado al que yo voy a llamar A, o sea que va a estar acá. B está acá, por lo tanto el lado B está opuesto a él, es decir, que acá va a estar el lado B. Y C, ya para completar, bueno, será este. Algo interesante, fíjense que el nombre de los lados va siempre en minúscula. ¿Sí? ¿Está claro eso? Los ángulos en mayúscula, los lados en minúscula. ¿Sí? Entonces, acá decimos lados A, B y C. ¿Hay otra forma de representarlo? Sí. Como si fuesen segmentos, por ejemplo. Decir, acá tengo, este lado puede ser llamado ¿quién? AB, porque tiene los extremos, los vértices A y B, ¿verdad? Entonces decimos, esto es el lado AB, con las letras mayúsculas, ya que estoy haciendo referencia a los ángulos, con este segmento arriba de ese par. Tendré BC como lado también, o bien tendré AC. ¿Sí? Sería otra forma de representar los lados. En líneas generales, nosotros trabajamos con las letras minúsculas A, B y C, pero en algún ejercicio se los puede representar o lo pueden ver representado de esta manera y es exactamente lo mismo. ¿Está? Con el tema ángulos, bueno, ya lo vimos. Pueden ser A, B y C con el sombrerito. O, ¿cómo se puede dar? A, B y C, B, A, C o A, C, B. ¿Sí? O también con las letras griegas, como ya lo habíamos visto. ¿Sí? Un segundito, por favor, que están tocando la puerta. Ya estoy con ustedes.
Bien. Chicos, disculpen la improlijidad, ¿no? Ha quedado claro esto, ¿no? Sí, Cómo representar Profe. lados y ángulos. Bien, vamos a ver ahora un cuadrito rápido, por supuesto, de algo que ustedes seguramente conocerán, pero que vamos a ir refrescando siempre. ¿Mm? Y es el hecho de decir, como propiedades, que vamos a poner eso, que siempre hay un lado que es menor a la suma de los otros dos. ¿Sí? Y dicho de otra manera, vamos a decir que también hay uno que es mayor a la diferencia. A ver, para que no suene a muchas palabras. Si yo tomo como referencia el mismo triángulo que hemos visto arriba, vamos a decir que A, por ejemplo, es menor a la suma de B más C. ¿Sí? Pero vamos a decir que A es mayor a la diferencia entre B menos C. ¿Se dan cuenta? Decimos que hay un lado que es menor a la suma de los otros dos, pero podemos decir también de que ese lado es mayor a la diferencia de los otros dos. Lo mismo podemos representar con los otros lados. Es decir, B será menor que la suma de A más C, pero B es mayor a la diferencia entre A menos C. Y por último, C será menor que la suma de A más B, pero C será mayor a la diferencia entre A menos B. ¿Está claro esto? Esta es una propiedad. ¿Sí? Bien. Y la otra, que ustedes seguro también conocerán y que tiene que ver con el tema ángulos, es, esta lo podemos llamar propiedad 1, si ustedes quieren, una segunda propiedad en la cual decimos la suma de los ángulos interiores de un triángulo es igual a ¿cuánto? A ver. 180. 180. A 180. Es decir, que A más B más C es igual a 180 grados. Estos datos, además de ser parte de una propiedad, son importantísimos al momento de hacer la resolución de algún triángulo. ¿Sí? Otra cosita que es muy elemental. Y también que lo vamos a mencionar como propiedad. Y es que la suma de los ángulos exteriores, que ahora vamos a ver dónde se representa, fíjense que ahora decimos exteriores, ¿no? Es igual a 360. Es decir que, para hacer la diferencia entre A, B y C, que lo hemos mencionado acá, podríamos llamarle alfa más beta más gamma es igual a 360 grados. Bien, ¿dónde están los ángulos exteriores? A ver. Yo voy a mover esto un poquito para arriba. Vamos a hacer un triángulo parecido al que habíamos visto recién. ¿Sí? Ahí está. Recordemos que acá yo tenía, no importa el orden, pero acá teníamos A, acá estaba B y acá estaba C. Los ángulos exteriores son los ángulos, como habíamos visto al inicio, que necesitan cada uno de estos para formar 360, ¿verdad? O sea que acá yo tendré, este será el ángulo exterior a A, y a este le podemos llamar alfa. Este será el exterior de B,
y lo podemos llamar beta. Y además, este será el exterior de C, al cual podemos llamar gamma. ¿Ven? Entonces, la suma de estos tres ángulos me da 360. Mientras que la suma de A, B y C, es decir, los interiores, me da 180. ¿Sí? ¿Está claro, chicos, eso? Sí. Muy bien. Sí, profe. Perfecto. Entonces, suponiendo, hagamos un ejemplito ya que estamos. Suponiendo que yo digo, A vale 37 y C vale 42. ¿Cuánto vale B? Bueno, planteamos la propiedad, ¿verdad? Y sabemos que la suma de A más B, que siempre es saludable colocar la propiedad tal cual la conocemos. Después hacemos los despejes recién correspondientes, ¿sí? Yo sé que la suma de A más B más C me da 180. Como yo quiero saber cuánto vale B, voy a tener que despejar A y C, que van a pasar al otro miembro, y como acá están positivos, pasarán negativos hacia el otro lado, ¿verdad? O sea que B será igual a 180 grados menos A y menos C. Ahora ya podemos reemplazar cuánto vale A y C. A, hemos dicho que valía 37 grados y C valía 42 grados, que voy a agregarle acá justamente ese dato. ¿Mm? Entonces, ¿cuánto vale B? A ver, ¿quién me dice? 101. 101 grados. ¿Mm? ¿Está claro? Bueno, ese sería un ejemplo bastante simple, ¿no es cierto? De cómo ir resolviendo en el supuesto de tener estos datos y que nos pidan eventualmente encontrar cuánto vale uno de los ángulos en función a los otros datos. Muy bien. Vamos a seguir ahora con el tema de la clasificación. ¿Sí? Vamos a clasificar los triángulos. A ver, ¿a alguien se le ocurre cuántas clasificaciones podríamos tener? 6 puede ser, profe, según sus ángulos y según sus lados. Bueno, entonces serían 2. ¿Sí? Entonces, según sus lados, no está errado lo que usted dice, nada más que las clasificaciones son 2. ¿Sí? Según sus lados, nosotros podemos tener triángulos que se conocen como isósceles. Sí, isósceles y escaleno. Bien. Isósceles. Triángulo escaleno. Y triángulo Equilátero. equilátero. Bien. ¿El triángulo isósceles qué característica tiene? 3 lados Dos. iguales y su ángulo El- interno mide 60 grados. El isósceles tiene 2 lados iguales. 2 lados iguales. ¿Sí? Y como dijo el compañero, la suma de los ángulos interiores es 180. De hecho, pasa en todos los triángulos. ¿Sí? Ese valor de suma de ángulos interiores, ¿no? En el escaleno, los 3 lados son diferentes. Y por último, en el equilátero, los 3 lados son iguales. ¿Está claro? Sí. Por ejemplo, a ver si más o menos podemos hacer una representación, o que por lo menos se asemeje bastante. Este podría ser un isósceles. Un escaleno sería parecido al que hemos estado dibujando en los ejemplos de recién. ¿Sí? Y un equilátero
sería el que tiene los tres lados iguales. ¿Sí? Esta sería la clasificación de acuerdo a los lados. ¿Mm? Muy bien. De acuerdo, la otra clasificación que vamos a tener es según, perdón, no saqué la herramienta, ahí está. Según sus ángulos. Bien. Según sus ángulos, ¿cuántos tipos de triángulo podemos tener? 3. También tres, ¿verdad? También tres. A ver, ¿qué será cuál? Acutángulo. Tenemos el triángulo acutángulo. Acutángulo. Ahí está. El otro triángulo que podemos tener, ¿cuál es? Rectángulo. El rectángulo. Y por último, Obtusángulo. el obtusángulo. Bien. Perfecto. ¿Cuáles son las características de cada uno? El acutángulo tiene todos sus ángulos agudos, es decir, menores a 90 grados. Bien. Entonces, todos los ángulos son Agudos. agudos. Muy bien. En el triángulo rectángulo Tiene un ángulo igual a 90 grados. hay un ángulo que es igual a 90 grados. Perfecto. ¿Y el obtusángulo? Tiene un ángulo obtuso. es Tiene decir, un mayor a 90 ángulo, grados. que es obtuso. Es decir, que es mayor a 90 grados. ¿Sí? Perfecto. Muy bien, muy bien. Esa es la clasificación que nosotros podemos tener de nuestros triángulos. Perfecto. Vamos a pasar. Importante, chicos, esto de tener claro acá cómo se clasifican los triángulos, ¿no? Importantísimo. Bien. Vamos a ir a otra parte que es importantísima, también que es el concepto de utilización o el concepto de razones, para decirlo mejor, de razones trigonométricas. ¿Sí? Generalmente cuando hablamos de razones, esto es equivalente a hablar de una división. ¿Sí? Para entender mejor estos conceptos, lo que vamos a hacer es valernos de un triángulo rectángulo. ¿Sí? Yo voy a dibujar un triángulo rectángulo. Este ya no va a ser rectángulo, así que lo voy a volver a dibujar. Ahí está, ahora sí. En este caso, generalmente cuando tenemos este tipo de triángulo, se representa el ángulo recto de esa manera, ¿sí? Con un cuadrito y un punto. Muy bien. Suponiendo que yo tengo acá mis ángulos A, B y C, como ya habíamos dicho, los lados van a estar nombrados en función a ¿qué? A la posición opuesta del ángulo, ¿verdad? Si acá está A, el lado A será este, el lado B será este, y el lado C será este que está acá. ¿Sí? Muy bien. Perfecto. Vamos a tomar, ustedes pueden tomar como referencia cualquier ángulo, ¿no es cierto? Para encontrar las razones trigonométricas. No hay ningún problema para eso. ¿Mm? Pero supongamos que yo tome como referencia este ángulo que está acá, el ángulo A. Las razones o las funciones trigonométricas que nosotros vamos a usar
son el seno, el coseno, la tangente, la cotangente, la secante y la cosecante. ¿Sí? Estas son las funciones trigonométricas que van a tener ustedes que utilizar a lo largo, ¿no es cierto?, de este desarrollo, y vamos a ver cómo se van definiendo. Por supuesto, cada una de estas va a tener una representación en función a ¿qué? En función al ángulo con el cual yo esté trabajando. ¿Sí? Si, por ejemplo, como habíamos dicho inicialmente, yo tomo como referencia el ángulo A, vamos a decir que el seno de A y de cualquier ángulo se representa como el cateto opuesto sobre la hipotenusa. ¿Sí? En este caso, como yo estoy trabajando con el ángulo A, lo que tengo que tener es mucho cuidado de decir, ¿cuál es el cateto opuesto del ángulo A? Bueno, me fijo que el opuesto de A es justamente el lado A. Sobre, ¿cuál es la hipotenusa que tiene este triángulo rectángulo? A ver, ¿cuál sería? El lado C. El lado C, ¿verdad? Es la diagonal que tiene ese triángulo. O sea que el seno de A se puede representar como la relación que existe entre los lados A y C. ¿Está? Como yo les decía, hay que tener cuidado de cuál es el ángulo que yo estoy tomando como referencia, porque si yo tomo, por ejemplo, el seno de B, es decir, tomando este ángulo ya, como les dije, la forma en la cual se representa el seno es la misma. Nada más que ahora yo tengo que decir, ¿cuál es el opuesto de B? ¿Cuál es el cateto opuesto a B? El lado B. ¿Y la hipotenusa? Bueno, sigue siendo la misma. ¿Se dan cuenta, chicos? O sea, ustedes pueden encontrar, y de hecho es muy probable que encuentren valores diferentes, ¿no es cierto?, para ángulos diferentes. ¿Sí? Entonces siempre estén atentos a entender y a representar como corresponde cuál sería el cateto opuesto y cuál la hipotenusa para este caso. ¿Sí? Y como vamos a ver a continuación, dependiendo de qué, de cada una de las relaciones con las que esté trabajando. ¿Sí? Vamos a seguir y de hecho vamos a armar todas nuestras razones de acuerdo al ángulo A. Ahora vamos a pasar a la otra, al coseno. Entonces yo digo, coseno de A. El coseno de A se representa como el cateto adyacente o formador sobre la hipotenusa. Bien. En este caso, ¿quién es el adyacente o formador de A? El lado B. El lado B, ¿verdad? El lado B. Alguien me puede decir, pero ¿por qué no utilizo C? Porque C no es un La cateto. hipotenusa. Claro, es la hipotenusa, correcto. Entonces, ahora sí, sobra la hipotenusa que es C. Fíjense qué interesante esto que acabamos de encontrar acá con lo que teníamos y habíamos encontrado recién. Fíjense que decir que el seno de B es lo mismo que tener el coseno de A. Miren qué interesante. ¿Sí? Ténganlo presente a eso. Muy bien. Vamos. Ahora yo voy a correr un cachito esto para acá, para que podamos poner la otra acá al lado. Vamos con la tangente. Tangente de A se representa como el cateto opuesto sobre el cateto
adyacente. ¿Sí? Y digo, bueno, ¿cuál es el cateto opuesto a? El lado A. ¿Cuál es el cateto adyacente de A? B, ¿verdad? Y de esa manera, haciendo esa relación, yo voy a poder encontrar cuánto vale la tangente. ¿Mm? Continuemos. A ver, vamos con la cotangente. Cotangente de A. En este caso, es la recíproca de la tangente. Es decir, que va a estar al revés. Esto será cateto adyacente sobre el cateto opuesto. Como ya vimos, el adyacente de A es B y el opuesto del ángulo A es el lado A. ¿Sí? ¿Está claro? Sí. Bien, continuemos. Y nos queda la secante de A, que es la recíproca del coseno. O sea que la secante de A es 1 sobre coseno. Nosotros ya tenemos el coseno calculado, ¿verdad? Dijimos que era B sobre A, B sobre C. O sea que esto es lo mismo que tener 1 sobre B sobre C. Lo cual, ¿cuánto nos daría como resultado? C sobre B. ¿Sí? Si decimos la recíproca, así como vimos recién que la cotangente era la recíproca de la tangente, por lo tanto, la razón se invierte, lo mismo pasaría con la secante. Como la secante es la recíproca del coseno, entonces el valor del coseno se invierte. ¿Está claro? Sí. Y por último, tenemos la cosecante. La cosecante es la recíproca del seno, o sea, 1 sobre el seno de A. En nuestro caso, sería 1 sobre el seno, que lo habíamos calculado inicialmente, era A sobre C. ¿Sí? Por lo tanto, ¿el resultado cuál sería? Y bueno, va a ser C sobre A. ¿Sí? ¿Está claro eso? Fíjense cómo fuimos deduciendo, de acuerdo a la forma en la cual se expresa cada una de las razones, ¿sí? Y cómo la fuimos deduciendo. ¿Está claro, chicos? Sí. Muy bien. Sí. Sí, Sí, profe. profe. Perfecto. Muy bien. Profe, ya van a ser las 11:30, si es que puede pasar la clave. Ah, bien, bien. Perfecto. Ahora mismo les paso. Ahí está. Ahí está la clave. La del día de hoy. ¿Mm? Bueno. Vamos a hacer un ejemplito, teniendo en cuenta algunos datos y teniendo en cuenta además esto que acabamos de ver. ¿Mm? Supongamos que yo tengo un triángulo rectángulo. Y vamos a ver los datos. Ahí está. Este triángulo rectángulo es rectángulo acá. ¿Mm? Bien.
Y yo digo, acá está A, acá está B, y acá está C. ¿Mm? Y les digo lo siguiente. Les digo lo siguiente. ¿Cuánto debe valer el ángulo B? ¿O cuánto vale el ángulo B si el lado B es igual a 280 metros? El lado A vale 175 metros y el lado C vale 415 metros. Fíjense, tenemos ahí algunos datos, pero yo quiero saber cuánto vale este ángulo. Bueno, tengo que relacionar el ángulo con estos valores que yo tengo acá. ¿No es cierto? ¿Qué les parece? ¿Cuáles puedo usar? Primero que nada, vamos a ubicar los lados. ¿Sí? Y ahora veamos. ¿Cómo puedo encontrar el ángulo B? Teniendo en cuenta esos valores que yo ya tengo como dato. O cualquiera de las funciones. Y en realidad con cualquiera, ¿verdad? Pero vamos a utilizar las tres principales. Vamos a decir, el seno de B, que es cateto opuesto, el opuesto del ángulo B es el lado B, sobre la hipotenusa. La hipotenusa es C. Esto es lo mismo que decir, entonces, seno de B es igual a 280 metros sobre 415 metros. Como sucedería, las unidades se tienen que simplificar. ¿Cuánto vale esa división? 0,6746. 0,6746. Bueno, le podemos llamar, sí, lo vamos a dejar con 46 también. Como yo quiero sacar, o encontrar en realidad, cuánto vale el ángulo B, yo tengo que despejar la función seno. ¿Cómo se despeja la función seno? Con su inversa, que es el arco. O sea que B va a ser el arco seno de 0,6746. ¿Sí? En sus calculadoras, en la mayoría, no digo que todas sean igual, para encontrar el arco se suele apretar la tecla Shift primero, Shift y luego el seno, y colocan el valor, y eso les va a devolver cuánto vale el ángulo. ¿Alguien lo puede hacer, por favor? Sí, da 42,06 grados. 42,06. A mí me dio, profe, 42,42. Bueno, A mí también. está bien. Yo como soy más viejito que ustedes, yo le voy a poner 42,43. Así ninguno se pelea. ¿Sí? Recordemos que estos son valores, en principio, bastante aproximados, ya que no estamos considerando todos los decimales, ¿verdad? Está claro, ¿no? Así que atento a eso. Si a uno le da 42,43, a otro le da 42,42, 42,41, bueno, no tendría que haber mucho problema. ¿Lo podríamos haber resuelto utilizando otra relación? Sí. Sí, porque tenemos todos los lados. Bien, podría haberlo hecho con el coseno, o podríamos haberlo encontrado con la tangente. Para no hacer todas operaciones seguidas, vamos a hacer con la tangente. La tangente de B
es el cateto opuesto, que en este caso es B, sobre el adyacente que es A. ¿Sí? Es decir, que esto es lo mismo que tener B, que es 280 metros, sobre 175, que es medio raro este valor que yo puse, pero bueno. Bien, ¿cuánto da 280 sobre 175? 1,6. 1,6. Bien, eso significa que el ángulo B va a ser igual al arco tangente. Recuerden que estamos despejando la función trigonométrica y eso se lo hace a través de un arco, que es su función inversa. Entonces voy a tener arco tangente de 1,6. ¿Y esto cuánto da? ¿Cuánto da? 58. 58. Sí. Bueno, acá hay un problemita que seguramente tiene que ver con este valor que yo le puse al valor A, pero no, esto tendría que dar exactamente lo mismo que este ángulo. ¿Sí? Bueno, después lo revisamos a este ejercicio, ¿sí? A ver, tomando en cuenta este valor, este valor que hemos encontrado acá, y sabiendo que el ángulo C vale 90 grados, ¿cuánto vale A? Ya tenemos B. ¿Cuánto vale A? El resto para llegar a 180. O sea que aplicamos la propiedad y decimos que A más B más C es 180 grados, ¿verdad? O sea que A sería 180 menos B y menos C. En nuestro caso, será 180 menos B, que como ya dijimos, era 42, 43, y C, que como sabemos es rectángulo en C, así que esto es lo mismo que tener 90 grados. Por lo tanto, ¿cuál será el valor de A? 47,57. 47,57 grados. O sea que ya tendríamos cuánto vale cada uno de los ángulos, ¿verdad? Bueno, y acá viene el tema de por qué esta tangente no da, y es porque justamente no hay coincidencia con el valor de A que yo les puse. A ver, porque yo tengo, suponiendo que estos dos valores, B y C, que son los que en realidad yo tenía, les quise agregar el valor de A, pero en realidad lo agregué erróneamente, yo lo podría haber encontrado utilizando Pitágoras. ¿Sí? A ver, nosotros sabemos que Sí, Pitágoras nos profe, no. decía que la hipotenusa al cuadrado era igual a la suma de los cuadrados de los catetos, ¿verdad? Como yo acá a A no lo tenía, lo inventé y lamentablemente lo inventé mal. A cuadrado va a ser igual a la hipotenusa al cuadrado menos el cateto B al cuadrado. Dicho de otra manera, si yo quisiera saber cuánto vale A, ese cuadrado pasa como raíz, ¿verdad? Y acá yo tendría la hipotenusa al cuadrado menos B al cuadrado. La hipotenusa al cuadrado, o dicho de otra manera, disculpen, la hipotenusa en nuestro caso es igual al lado C. ¿Sí? O sea que A va a ser igual a la raíz de 415 al cuadrado menos 280 al cuadrado. Bien. ¿Cuánto da esto, chicos?
15 por raíz de 417. Traducido, 306,30. 306,3 metros. Bueno, fíjense, este es el valor real que tendríamos que haber utilizado, ¿verdad? Para reemplazar acá la tangente. Si ustedes, obviamente, ahora reemplazan A por 306 y encuentran la inversa, luego se van a dar cuenta que sí, efectivamente, les va a dar el mismo ángulo, ¿sí? Así que este valor de A que yo inventé acá, en realidad, no lo tendríamos que haber inventado. Yo lo quise inventar y lo inventé mal. Vuelvo a insistir. Así que para que no haya ninguna dificultad, vamos a borrar esta tangente, ¿sí? Esto ha sido un error mío, lo cual demuestra que el profe es humano. Bien. Perfecto. Listo. ¿Ha quedado claro esto, chicos? ¿Alguien tiene alguna Sí. duda? Igual después, cuando nos remitamos al práctico, ¿no es cierto? Vamos a hacer bastante de esto. ¿Mm? Bien. Supongamos que ahora yo voy a trabajar con el mismo triángulo, ¿sí? O sea, me refiero a la forma, ¿no? Yo lo voy a volver a dibujar acá. ¿Mm? Habíamos dicho que esto era A, esto era B, y esto era C, y era el rectángulo acá en C. Que el valor de los lados, o el nombre de los lados, perdón, es A, B y C. Fíjense, para este segundo ejemplo, a mí me están dando dos datos. Me dicen que este ángulo, o sea que el ángulo B, es dato y vale 37 grados. ¿Sí? Vale 37 grados. Pero que además, el lado A es igual a 5,2 metros. Y me piden que yo encuentre cuánto valen todos los lados restantes y me piden además que encuentre todos los ángulos restantes. Bueno, hay uno que ya sabemos su valor implícitamente, ¿verdad? Porque al decir que es rectángulo en C, ¿C cuánto vale? 90. Vale 90 grados. O sea que con estos dos datos ya podríamos ir encontrando cuánto vale el ángulo A. Entonces, aplicamos la propiedad y decimos que A más B más C es igual a 180 grados. Por lo tanto, A, que es lo que yo estoy buscando, será igual a 180 grados menos B y menos C. Si reemplazamos, tenemos 180 grados menos B que vale 37 grados y menos C que vale 90 grados. Por lo tanto, ¿cuánto vale el ángulo A? 53. 53 grados. Bien, ya tenemos el ángulo que faltaba. O sea, este que ya está resuelto acá, me permite encontrar ya el valor de los tres ángulos de nuestro triángulo. A partir de acá yo tengo solamente un lado. Tengo este como dato. ¿Cómo haría para encontrar B y cómo haría para encontrar C? Utilizando alguna de las razones trigonométricas, ¿verdad? Ahora yo puedo valerme del ángulo B o del ángulo A, dependiendo del que yo quiera. Lo que sí tengo que tener presente es que tengo que hacer jugar ¿a quién? Al lado que tengo como dato. ¿Sí? ¿Está claro eso? Sí. Bueno, si yo tomo B y considero el lado A, podría encontrar o B o C.
Yo voy a utilizar una razón trigonométrica para encontrar B. Bien, eso significa que en mi razón trigonométrica yo voy a necesitar que esté B, obviamente porque es lo que quiero calcular, pero además necesito que esté A, que es el dato que yo tengo. ¿Qué relación trigonométrica? ¿Sí? Me relaciona, valga la expresión, los dos catetos. La Tangente. tangente. La tangente. O sea que yo voy a decir que la tangente de B es igual al cateto opuesto sobre el cateto adyacente. En mi caso, el cateto opuesto es ¿quién? El cateto opuesto B. del ángulo B. Pues B. Es el lado B, ¿verdad? Muy bien. A ver. B. ¿Y el adyacente o formador de B? Es A. Ah, O sea que voy a pasar un poquito esto más ordenadamente y decir, la tangente del ángulo B es igual a B sobre A. Bien, ¿qué es lo que yo necesito encontrar? El lado B. Eso significa que yo tengo que despejarlo. Para poder despejarlo, ¿quién me está molestando, entre comillas? Este A que está Lado A. dividiendo acá, ¿verdad? Muy bien. Que al estar dividiendo, ¿cómo va a pasar al otro miembro? Multiplicando. Multiplicando. O sea que el lado B, en definitiva, va a ser A por la tangente del ángulo B. Ahora yo ya puedo reemplazar, ¿verdad? Porque tanto el lado A como el ángulo B son datos. O sea que B va a ser igual a A, que vale 5,2 metros. Por la tangente de B. B hemos dicho que valía 37 grados y es un dato que yo tengo inicial al problema. O sea que, ¿cuánto vale el lado B? 3,92. 3,92. ¿Todos están de acuerdo, chicos? ¿A alguien le da diferente? A ver. Está bien. Bueno, ahí hay un compañero que confirma el dato. A ver, ¿alguna señorita? A mí me da igual, profe. Perfecto, listo. Entonces damos por válido que efectivamente el lado B es 3,92. Yo ya tengo, recordemos, los tres ángulos y ahora tengo ya resuelto dos de los lados. ¿Sí? ¿Cómo puedo hacer para encontrar el tercer lado que en este caso coincide con quién? Con la hipotenusa. ¿Cómo lo podríamos hacer? Pitágoras. Por Pitágoras. Pitágoras, perfecto, por Pitágoras. O sea, por Pitágoras calculo lado C. Muy bien. ¿Qué es lo que me decía Pitágoras? Que la hipotenusa al cuadrado era igual a la suma de los cuadrados de los catetos. ¿Sí? O sea que acá yo voy a tener A cuadrado más B cuadrado. Recordemos que la hipotenusa al cuadrado, ¿quién era? Era C cuadrado, ¿verdad? Que es justamente el lado que nosotros queremos encontrar. Por lo tanto, ese cuadrado va a pasar como raíz. Entonces, esto será A cuadrado más B cuadrado. Muy bien. C entonces va a ser la raíz de A, que lo habíamos calculado, perdón, que era dato, en realidad no lo habíamos calculado, era dato, que es 5,2 al cuadrado, más B, es sí lo habíamos calculado, y es 3,92 al cuadrado. ¿Cuánto me da ese resultado, por favor? 6,51. 6,51 dice el compañero. ¿Todos están de acuerdo? Estos son valores aproximados, insisto. ¿Todos están de acuerdo?
Sí, está bien. Sí, profe. A ver, la compañera. Bueno, le vamos a dar la derecha al Sí, señor. profe, sí me dio. Bueno, fíjense que estos datos nosotros lo hicimos a partir de la tangente, hemos podido encontrar estos datos. ¿Podríamos haber utilizado alguna otra relación? En lugar de B, podríamos haber encontrado C, ¿verdad? Teniendo en cuenta A. Y podríamos haber dicho, en lugar de la tangente, decir, utilizo el coseno. El coseno del ángulo B, y esto iba a ser el cateto adyacente sobre la hipotenusa. Es decir, me iba a quedar A sobre C. Y ahí yo iba a tener que hacer las operaciones necesarias para despejar C, ¿verdad? O sea que iba a obtener en realidad C primero en lugar de B, si yo cambiaba esta función trigonométrica acá. ¿Sí? Y luego sí, podríamos haber hecho Pitágoras para encontrar B, nada más que ya lo hubiésemos hecho con otra forma, ¿verdad? Porque si ya tenía C y ya tenía A, ya lo que tenía que despejar era B. ¿Se dan cuenta? Así que los invito a que en lugar de encontrar B como segundo paso que hemos hecho, utilizando la tangente, lo puedan hacer con el coseno, por ejemplo, o inclusive, como ya habíamos encontrado cuánto vale el ángulo A, prueben de hacerlo teniendo en cuenta el ángulo A también como dato, ¿no? ¿Sí? Así que fíjense que acá tenemos diferentes posiciones con las cuales podemos trabajar dependiendo del ángulo con el que yo esté trabajando, ¿no? ¿Sí? ¿Está claro eso, chicos? Sí, ¿No hay profe. dudas? Profe, Bueno, perfecto. Sí, profe. Bien. Vamos a ver algo que es muy importante también y que nos va a servir para identificar, por ejemplo, cuál sería el signo de las relaciones trigonométricas con las cuales nosotros vamos a trabajar en línea general. Si yo muestro ahora lo que se llama sistema de ejes cartesianos, también conocido como sistema ortogonal, es decir, un sistema ortogonal significa un sistema en el cual los ejes que me sirven de medición forman un ángulo de 90 grados entre sí. En nuestro caso, este eje vertical se llama ¿quién? Y. Y este eje horizontal se llama X. Esta forma en la cual estamos representando estos ejes cartesianos van a dividir el plano en 4 semiplanos, ¿verdad? Que en nuestro caso le vamos a llamar cuadrantes. Este va a ser el primer cuadrante. El segundo cuadrante, el tercer cuadrante y el cuarto cuadrante. A este lo voy a correr un cachito para acá. Fíjense que cada uno de ellos va a tener características especiales con respecto a la posición de un punto que yo puedo ubicar en cada uno de estos cuadrantes. Si yo me fijo acá, en este primer cuadrante, ¿cuál sería la característica? Y que, por ejemplo, el valor de X y el valor de Y son ¿cómo? Son positivos ambos. ¿Ven? ¿Se acuerdan de la recta numérica? Cuando tomábamos el 0 y decíamos del 0 hacia la derecha son todos positivos. Y del 0 hacia la izquierda son todos negativos. Con respecto a una vertical sería lo mismo. Nada más que ahora decimos como punto de referencia, desde el 0 hacia arriba van a estar los positivos y desde el 0 hacia abajo los negativos. O sea que en el primer cuadrante yo tengo X positiva y Y positiva. ¿Está claro? Fundamental, chicos, de entender esto. ¿Sí? ¿Está claro? Sí, Ahora, si yo me voy al segundo cuadrante, las cosas cambian. ¿Por qué?
Porque el valor de x en este segundo cuadrante es ¿cómo? Es negativo, porque ya estamos desde el centro hacia la izquierda. El primer valor siempre está reservado para x y el segundo valor para y. Pero ¿cómo es y? ¿Es positivo o negativo en el segundo cuadrante? Positivo. Positivo. Es positivo. Muy bien. Vamos ahora al tercer cuadrante. Estoy, para ubicar algún punto acá, estoy desde el 0 hacia la izquierda. O sea que x sigue siendo negativo. ¿Y ahora qué pasa con y? Pasa a ser negativo. Pasa a ser negativo también. O sea que en el tercer cuadrante ambos valores son negativos. Muy bien. Y por último, en el cuarto cuadrante, ¿qué pasa? X, ¿cómo es? Positivo de vuelta. X vuelve a ser positivo y Y negativo. Negativo. Bien. Ahí tenemos la posición importante de los ejes, porque vamos a ver que sobre los ejes es en donde se produce también la representación de, por ejemplo, el seno y el coseno, los cuales de alguna manera también me van a habilitar a mí, ¿sí?, lo necesario para decir que la tangente y la cotangente van a tener un determinado valor, si van a ser positivos o negativos, dependiendo de cuál es el ángulo que yo tenga que barrer para llegar, obviamente, a ese resultado. ¿Sí? Muy bien. Entonces, tengan presente estos valores, porque ahora vamos a entrar a lo que es, yo voy a tratar de colocarlo acá al lado, para que no nos vayamos muy lejos, lo que es el círculo trigonométrico, que va a estar muy relacionado con esto también. El círculo trigonométrico es un círculo que tiene una característica, y es que el radio de ese círculo trigonométrico vale 1. ¿Ok? El radio va a valer 1. Entonces, yo voy a volver a armar, perdón, un sistema de ejes coordenados acá. ¿Sí? Y vamos a tratar de armar. Uy, justo se actualizó ahí. Así que va a salir algún mamarracho seguramente. Un cachito de paciencia. Vamos a ver. Ahí está. Suponiendo que este es un círculo muy lindo, muy bonito que el profesor intenta dibujar. Y vamos a decir lo siguiente. Suponiendo que yo quiera analizar el seno, el coseno, ¿sí?, en este círculo, yo voy a hacer justamente, voy a trazar una recta cualquiera, la cual, fíjense, forma un cierto ángulo con la dirección positiva de las X, al cual voy a llamar alfa. ¿Está? Esa recta intersecta al círculo que, como ya vimos, tiene radio 1. O sea que el R acá es igual a 1 en este punto. ¿Sí? En ese punto. Como estoy trabajando en un sistema XY, ese punto tiene coordenadas justamente XY. La X, que va a estar relacionada ¿a dónde? En el eje X, y Y que estará relacionado en el eje Y, por supuesto. ¿Sí? Bien. Algo que es importante, chicos, para que vayamos entendiendo. Esta distancia, esta vertical que yo tengo acá, es lo que representa al seno del ángulo. ¿Sí? ¿Queda claro? Esto es la representación del seno de alfa. Mientras que esta línea que va desde el centro hasta acá es lo que representa el
coseno de alfa. ¿Se dan cuenta? ¿Por qué era importante tener presente cómo X y Y varían en cada uno de los cuadrantes? Es justamente por la representación que tienen nuestros ángulos, ¿sí? Cuando nosotros nos medimos. ¿Sí? A ver, les hago una pregunta, para que ya vamos formando nuestras ideas también. ¿Cómo será el seno de alfa? Vamos a ponerlo acá, en el primer cuadrante, en el segundo cuadrante, ¿sí? Por lo menos, primer y segundo cuadrante vamos a ver cómo es. ¿Sí? Primer y segundo cuadrante. Es como el seno. ¿Es positivo o es negativo? Positivo. Es positivo. Porque si yo me fijo, acá el seno va desde lo que sería el origen hacia arriba. Es decir, está en dirección positiva. O sea que el seno de alfa en el primer cuadrante es positivo. ¿Sí? ¿Cómo sería el coseno de alfa? ¿Es positivo o es negativo? También Positivo positivo. también. También positivo. O sea que fíjense, estamos coincidiendo con lo que dice el primer cuadrante con respecto a la ubicación de un punto. ¿Ok? Bien. Ahora vámonos al segundo cuadrante. Aquí. Y yo digo, yo tengo la referencia que en la vertical, con la medida en la vertical, ¿me da quién? Me da el seno. El seno de alfa en el segundo cuadrante, ¿es positivo o es negativo? Positivo. Es positivo. Pero ¿qué ha pasado con el coseno? Es negativo. Es negativo, porque ahora lo estoy midiendo desde el centro hacia la izquierda. Fíjense cómo empezó a variar, ¿no es cierto? Dependiendo del pasaje en los cuadrantes que estemos. Vamos con el tercer cuadrante. Si alguien tiene alguna duda, por favor, de esto, me va preguntando, ¿sí? En el tercer cuadrante, yo voy a estar ahora acá. Y mido. Bueno, ahora el seno está acá. Acá está el seno. Entonces, ¿qué pasa en el tercer cuadrante? ¿Qué pasa con el seno? Es negativo. Es negativo, porque lo estoy midiendo desde lo que es X, pero ahora hacia abajo, hacia la dirección negativa. O sea que el seno es negativo. ¿Qué pasa con el coseno? Recordemos que el coseno lo medimos en X. También es negativo, porque sigue estando en la misma posición, o en la misma dirección, o sentido, que estaba el segundo cuadrante. O sea que esto es negativo. Muy bien. Y vamos ahora con el último, que es el cuarto cuadrante. ¿Sí? Para ello, yo voy a borrar un cachito acá, que la verdad me da pena borrarlo, porque no, capaz que no se pueda entender después. Pero bueno, a ver, vamos a tratar de hacerlo. De último lo voy a hacer chiquitito acá. Ahí está. ¿Sí? Y yo tengo ahora el seno aquí. Y yo digo, ¿qué pasa con el seno ahora? Acá Eso no es sé qué. negativo. Ahora no sé qué pasó acá. Cuarto. A ver, lo que pasa es que no está con el lápiz, por eso. Cuarto cuadrante. Bien. Con el seno es como Negativo. y el coseno Positivo. bien. ¿Ha quedado claro, chicos? Sí. Sí, profe. Sí, profe. Y fíjense que Sí, por profe. eso
veíamos la importancia que teníamos la ubicación de un punto, ¿verdad? Cuando hablamos de un sistema cartesiano y hacer el análisis de cómo serían las coordenadas X y Y de esos puntos, ya que el seno y el coseno específicamente van a tener los mismos signos que teníamos acá. Pregunta, en función a esto, si yo quisiera sacar, perdón, quedó en amarillo. A ver, si yo tengo la tangente de alfa, ¿cómo sería en el primer cuadrante? ¿Positiva o negativa? La tangente Positivo. Positiva. es positiva. ¿Por qué? Porque la tangente también la podemos definir como el seno de alfa sobre el coseno de alfa. ¿Sí? O sea que la tangente en el primer cuadrante es como es positiva. En el segundo cuadrante, Negativo. en el segundo cuadrante va a ser negativa. Por regla de los signos, esto es negativo. En el tercer cuadrante, Positiva. positiva, porque ambos signos son iguales. Y en el cuarto cuadrante, Negativo. negativo. Fíjense que ustedes ya pueden ir deduciendo cuál sería el signo de la cotangente, de la secante, de la cosecante en función a esto que acabamos de ver. ¿Está claro, chicos? Sí. 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 Bien. Perfecto. Bueno, esto es muy importante también, como les decía, para tener en cuenta algunas cositas que vamos a ver posteriormente. ¿Sí? Bien. Ahora yo me voy a correr un poquito nuevamente hacia la derecha. Y vamos a colocar acá algunas relaciones y algunas identidades trigonométricas que son fundamentales, ¿sí? Yo voy a poner acá lo que dice el título, que es relaciones fundamentales y yo le voy a agregar alguna identidad. ¿Mm? Por ejemplo, lo que vimos recién, la tangente del ángulo alfa es igual al seno de alfa sobre el coseno de alfa. La cotangente, habíamos dicho que era que la recíproca de la tangente. O sea, estos valores cambiaban, por lo tanto, la cotangente puede representarse como el coseno de alfa sobre el seno de alfa. ¿Sí? Y ya habíamos visto anteriormente, esto sería como repetir un poquito, que la secante es 1 sobre el coseno de alfa y la cosecante de alfa es 1 sobre el seno de alfa. Estas son algunas relaciones fundamentales, ¿sí? Y una identidad que es importantísima es la que vamos a escribir a continuación, la que me dice que el seno cuadrado de alfa más el coseno cuadrado de alfa no es ni más ni menos que igual a 1. Obviamente, esa identidad nos va a servir como base para encontrar o el seno o el coseno, dependiendo de cuál sea nuestra necesidad o qué es lo que estemos buscando para resolver. ¿Sí? Si yo quiero encontrar el seno, bueno, tendré que despejarlo al seno, ¿sí? Y decir, entonces, que el seno de alfa va a ser ni más ni menos que la raíz de 1 menos el coseno cuadrado, ¿sí? 1 menos el coseno cuadrado de alfa. De la misma manera,
1 menos el coseno cuadrado de alfa. Y de la misma manera, podemos decir que el coseno de alfa va a ser igual a la raíz cuadrada de 1 menos el seno cuadrado de alfa. ¿Sí? Como les decía, dependiendo de cuál sea la necesidad que nosotros tengamos para resolver nuestro problema. ¿Sí? O sea, qué cosa nos estén pidiendo. ¿Está claro, chicos? Sí, profe. Bueno. Muy bien. Muy bien. Ahora, para ir completando, a ver, vamos a ver si nos va a dar el tiempo. Yo creo que el tiempo no nos va a dar para explicar todo esto, así que lo voy a dejar pendiente y lo vamos a terminar de ver mañana, que es cuál es la relación que existe con las funciones trigonométricas estas que hemos visto, con el seno, el coseno, específicamente, capaz que con la tangente también, cuando hablamos de los ángulos que estos forman y además de los ángulos opuestos, ¿sí? Vamos a ver. ¿Se acuerdan que nosotros vimos recién algo que era interesante y habíamos dicho que el seno de un ángulo terminaba siendo igual al coseno del otro ángulo? ¿Se acuerdan que yo les dije, miren qué interesante, cuando vimos el seno de A y el seno de B, ¿se acuerdan? Bueno, entre otras cosas vamos a ver cómo podemos relacionar cuando tenemos ese tipo de circunstancia a través de alguna otra operación. ¿Sí? Así que ya eso lo vamos a tener bien en cuenta para que ya mañana lo podamos trabajar y a partir de ahí nosotros ya vamos a tener en cuenta todo lo necesario para hacer alguna operación particular, ¿sí? Ver qué es lo que pasa con el seno, el coseno y la tangente y vamos a ver qué es lo que pasa cuando nosotros tenemos ya algún otro tipo de triángulo para resolver nuestro problema. ¿Sí? ¿Queda claro eso? Sí, profe. Bien. Y por último nos quedaría ver también el concepto de lo que es ángulo de elevación, ángulo de depresión y resolución de triángulos utilizando conceptos también de lo que es teorema de seno y teorema de coseno. ¿Mm? Y cuándo nos conviene aplicar cada uno de los teoremas. Que vamos a ver que obviamente hay ciertas condiciones. Si es que tenemos dos lados y un ángulo, si tenemos dos ángulos y un lado, bueno, en fin. Todo eso lo vamos a ver. Y de esa manera ya estaríamos completando. Mañana vamos a ver si, con todos esos datos, a ver si podemos ir avanzando también en lo que sería el práctico, ¿no? Ya de esta tercera unidad, Pregunta. es una de las unidades más cortitas que hay. Sí, lo escucho. ¿Por dónde van a pasar el resultado de la nota de la prueba? Y ya les dije que puede ser quizás esta tarde o quizás mañana. O sea, martes o miércoles ya tiene que estar la nota publicada. Claro, o sea, pero te lo mandan por WhatsApp o No, por WhatsApp no. por la página. No, por la página. Ustedes tendrán que entrar seguramente en el aula virtual y habrá un lugar en el cual esté referido a lo que es notas de parcial y ustedes tendrán que entrar ahí. Ajá. Bueno, ¿Sí? gracias. No, por favor. Sí. ¿Alguna otra consulta? ¿Alguien quiere preguntar algo más, chicos? ¿No? No, profe. no. Bueno, como verán, entonces, ya hemos entrado a una nueva unidad. Como les dije también, es una de las unidades que en principio es la más corta, no digo que sea, pero es una de las más cortas. Y tengan presente que para el segundo parcial ya estaríamos hablando de inclusión de las 3 unidades restantes, o sea, unidad 3, 4 y 5 son las que irían en el segundo parcial. ¿Sí? Yo sé que todavía están padeciendo lo del sábado, pero bueno, no me queda otra que ir informándoles también, ¿no?
para que ustedes tengan presente eso. ¿Qué Así que fecha bueno, tendría el próximo parcial? y a ver si me dejas un segundito, te averiguo, pero no debe faltar muy mucho. Si no me equivoco, es después del feriado largo de carnaval. El 5 creo que es, profe. Después, entonces, después del feriado de carnaval. Así que la coordinación les da la posibilidad de que vayan a carnavalear. Sí, el 5 es el segundo de matemática y el 7 de física. El 5, correcto. Sí. Bueno, 5 del 3, segundo gracias. parcial. Las recuperaciones son el día 12 para el parcial, ya sea el 1 o el 2, y el día 18 sería la recuperación integral. Eso es en el caso de que les haya ido mal o en los dos, o que en la recuperación del parcial del 12 les haya quedado alguno. Si les ha quedado alguno, bueno, la recuperación que tendrían el 18 es integral, ahí es donde se iría todo junto. ¿Ah? O sea, el 12 sería, profesor, si yo desapruebo el primero y apruebo el segundo, por así decirlo. Exacto, Ah, bien, perfecto. Gracias. exacto. Bien. Muy bien. Profe, y Sí, lo usted escucho. había explicado, digamos, que si nos sacamos más de 4, ahí recién es promediable, ¿no? Exacto. Exacto, sí. A ver, para que quede claro eso, porque es importante, después no quiero que haya ningún tipo de problema o inconveniente. Supone que vos te saques un 2 en el primero y en el segundo te sacaste un 10. O sea, no creas que ya estás listo porque 2 más 10 es 12, dividido en 2 me da 6. No. Para que sea promediable, la nota tiene que ser mayor o igual que 4. ¿Sí? Sí. En todo caso, si vos tenés un 5 y después te sacaste un 9, bueno, ahí sí. Profe, y si me saco en las dos un 4, Date a las manos. Dicho en criollo, vas a tener que recuperar los dos. y si me saco un 5 los dos, ¿Qué parte no entendemos del 6 para arriba? bueno, usted ha dicho que era de 4 para Números arriba, algo así. naturales, mire, ni siquiera me voy a poner los números reales. Números naturales, amigo. Después del 4, ¿qué viene? 6. Y el 5. Ah, bien, el 5 usted no lo cuenta. Ya estoy viendo cómo le ha ido en el parcial, ¿no? No, pero sí te dice que del 4 para arriba es promediable. Bueno, es promediable, pero con lo que Pero te tenés saqué que en el siguiente sacarte buena parcial. nota. Si vos te sacás Ah, 4 y ya, 4 ya, te da ya. 6. No, Sí o sí tiene que probar Si un te sacas parcial 5 para y poder 5 te da promediar la 6. nota si la otra la ha desaprobado, digamos. no, me da 10. Así usted promedia. Muy bien. Claro, sí, ya he entendido. Ya he entendido. Bueno. Entonces, luego de este lapsum de poco entendimiento de cómo se promedia, así no tendríamos ningún equipo en el descenso, ¿eh? Tendríamos una AFA con 75 equipos en la primera. Bueno, chicos, cualquier duda que ustedes tengan, insisto, si hay alguna duda como esta que se ha planteado, vuelvo a insistir. La idea es que para que su nota sea promediable, tendría que estar dentro del rango desde el 4 hacia arriba. ¿Sí? Obviamente, Profe, como... Sí, lo escucho. si por alguna casualidad desapruebe los dos con nota inferior a 4, Sí, se rinde los dos el mismo día, o sea, el 12, ¿verdad? Dicho. sí, sí. Hay una opción para la gente, hay una opción que es, si vos debes un parcial, como plantea el compañero, supone que te va mal en el primero, vos rendirías el primero. Si te va mal el segundo, rendirías el segundo. Y si te fue mal en los dos, hay una opción para la gente que rinde los dos.
Es decir, vos tendrías el 12 la posibilidad de rendir un integral. En el supuesto caso, este que vos me planteaste que te fue mal en los dos. ¿Sí? Y si desaprobamos ese, tenemos el integral también, ¿verdad? Se supone que tenés O el ya no. integral del 18. Ah, bien. ¿Mm? Pero no piense así. No, es duda, no, pregunto. No, está bien, pero si ya piensa de que le va mal en los dos parciales, ojalá que Pero es no. duda nomás, no lo tome mal, es duda nomás. No, yo no lo tomo mal, el que lo toma mal es usted. Usted me está diciendo que si desaprueba los dos parciales. O sea, me dan ganas de acercarle un paquete de pañuelitos a usted, porque parece ser que las lágrimas, si ya está llorando así, parece el presidente de Barraca Central. Si igual van a descender. Si hay alguien de Barraca Central, tómelo con humor, por favor. Bien. ¿Alguna otra duda, chicos? ¿Alguien quiere preguntar algo más? No, nada. Sáquense todas las dudas, por favor, para que no Ah, haya después problemas de ¿y cuándo suspicacia. comienzan, profe? Sí. ¿Cuándo comienzan, o sea, las clases así normales ahí en la facultad? Mira, las actividades están propuestas para la segunda quincena de marzo. ¿Sí? En principio, para esa fecha estarían en principio propuestas, ¿no? Igual todavía hay algunas cositas por arreglar. Está esta duda de que si volvemos o no volvemos a la presencialidad. Yo creo que en principio está complicado volver a la presencialidad, por lo menos en lo que se refiere a clases, ¿no?